Viernes, 17 de enero de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 202-9805. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Debe desecharse de plano si se anexa digitalizada con firma autógrafa del promovente a un escrito firmado electrónicamente por una tercera persona. Hechos. El abogado patrono presentó a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación un escrito firmado electrónicamente, al que anexó digitalizada una demanda de amparo con firma autógrafa de su representada. En el referido curso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el documento digitalizado era copia íntegra e inalterada de la demanda original. Se desechó con fundamento en la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso 107, fracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que carecía de firma electrónica de la promovente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe desecharse de plano la demanda de amparo presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, si se anexa digitalizada con firma autógrafa del promovente a un escrito signado electrónicamente por una tercera persona, no obstante que ésta manifieste bajo protesta de decir verdad, que es copia íntegra e inalterada de la original. Justificación. Para la presentación de la demanda de amparo a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, los artículos 45, 46 y 47 del Acuerdo General diciembre de 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Son categóricos en establecer que éstas deben remitirse firmadas, con la firma electrónica vigente del interesado o su representante legal, salvo los casos establecidos en el precepto 15 de la Ley de Amparo. El artículo 3, fracción B, del referido Acuerdo General, que permite que los documentos digitalizados que remitan los justiciables conserven su valor probatorio cuando manifiesten bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada del documento impreso. No debe ser interpretado de forma aislada, sino en conjunto con los preceptos antes citados. De ahí que esa disposición es inaplicable para que la demanda de amparo se presente con firma autógrafa como anexo a un diverso escrito firmado electrónicamente, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso 107, fracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido de que la falta de firma electrónica de quien promueve amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que alude el artículo 114 de la Ley de Amparo, lo cual es acorde con lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P/J 8/2019, décima. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 2 de 4. Registro digital, 202-9804. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. Es incorrecto tenerla por no presentada cuando el promovente incumple la prevención relativa a manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no conoce el nombre y domicilio de la parte tercero interesada, pero afirma que no existe interpretación del artículo 108, fracción 2, de la Ley de Amparo. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto en el que manifestó que no existía parte tercero interesada. El juzgado de distrito la previno para que ajustara su demanda a lo previsto en el artículo citado y expresara, entre otras cuestiones, el nombre y domicilio del tercero interesado, y de no conocerlos. Manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Por ello, consideró que la manifestación de que no existe tercero interesado debía realizarse bajo protesta de decir verdad, y le apercibió detener por no presentada la demanda en caso de incumplimiento. Transcurrido el plazo concedido a la promovente sin que cumpliera la prevención, hizo efectivo el apercibimiento y tuvo por no presentada la demanda. Contra esa determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito considera que, conforme a la interpretación literal del artículo 108, fracción 2, de la Ley de Amparo, el requisito relativo a manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no se conoce el nombre y domicilio del tercero interesado, no es exigible si en la demanda de amparo se afirma que no existe. Por lo que es incorrecto tenerla por no presentada en caso de incumplimiento a la prevención formulada en tal sentido. Justificación: la exigencia de manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no existe tercero interesado, se traduce en un requerimiento que no se sujeta al artículo 114, fracción 2, de la Ley de Amparo. Debido a que su falta de expresión en esos términos no se trata de una deficiencia, irregularidad u omisión de la demanda que deba corregirse y, por tanto, es excesivo. Porque conlleva realizar una interpretación extensiva de la norma, exigiendo colmar un requisito que el legislador no contempló necesario para dar trámite a la demanda de amparo indirecto. Hacer efectivo el apercibimiento de tener por no presentada la demanda de amparo cuando se incumpla con dicha prevención, constituye un obstáculo que veda el acceso a la justicia en perjuicio de las personas, dando pauta a declarar fundado el recurso de queja en que se impugne esa determinación. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 21º Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 202-9806. Tipo: aislada. Excepción de cosa juzgada en materia mercantil. Es procedente el amparo directo contra la resolución interlocutoria que la declara fundada. Hechos: en el juicio de amparo directo se reclamó la resolución de la sala responsable que revocó la interlocutoria apelada, para el efecto de declarar procedente el incidente de excepción de cosa juzgada promovido en el juicio ordinario mercantil de origen. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo directo contra la resolución interlocutoria que declara fundada la excepción perentoria de cosa juzgada en el juicio ordinario mercantil. Justificación: la doctrina clasifica las defensas y excepciones atendiendo a los efectos que producen en el proceso, dividiéndolas en dilatorias y perentorias. Las primeras se refieren a los supuestos que, sin destruir la acción, postergan su resolución, al estar vinculadas con aspectos que obstaculizan analizar el fondo de la cuestión, verbigracia, la competencia, la litispendencia o la falta de personalidad. Las segundas se relacionan con circunstancias que inciden en el fondo de la acción y que tienden a destruirla o agotarla, supuesto en el cual encuadra la figura jurídica de la cosa juzgada, ya sea en sentido estricto o indirecta o refleja, pues su propósito estriba en agotar la acción y dar por concluido el juicio, ante la inimpugnabilidad e indiscutibilidad de lo pretendido, que por certeza y seguridad jurídica, impide su nuevo estudio y, con ello la emisión de un fallo que, a la postre, pudiera ser contradictorio al anterior. De modo que, al resultar fundada dicha excepción perentoria, el órgano jurisdiccional no debe proseguir con el juicio, ni abordar el estudio de fondo, por existir un impedimento absoluto para ello, derivado precisamente de la autoridad de cosa juzgada de la que se encuentra investida una sentencia anterior. Por tanto, de acuerdo con las reglas que norman la procedencia del juicio de amparo directo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170, fracción, de la Ley de Amparo, este procede contra la resolución que declara fundada la excepción de cosa juzgada, pues constituye una determinación que da por concluido el juicio de origen. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 4 de 4. Registro Digital, 202-9810. Tipo: jurisprudencia. Procedencia de la vía en la que se tramita un asunto de naturaleza civil. El Tribunal Colegiado de Circuito no puede analizarla oficiosamente en el amparo directo. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el estudio de la vía en un juicio de naturaleza civil puede analizarse de oficio en amparo directo. Mientras que uno consideró procedente su análisis al no haber un pronunciamiento exhaustivo respecto a la procedencia de la vía, el otro estimó que no debía emprenderse oficiosamente, debido a que dicho análisis solo corresponde al juez de primera instancia o al tribunal de apelación. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la procedencia de la vía en la que se tramita un asunto de naturaleza civil no puede analizarse oficiosamente por el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del juicio de amparo directo. Justificación:
de los artículos 171 y 174 de la Ley de Amparo, se advierte que si el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del amparo directo estima que el juicio natural se promovió en la vía incorrecta, no está facultado para analizar de oficio ese aspecto, ya que conforme a la citada ley corresponde a la parte quejosa plantear las violaciones procesales en la demanda de amparo a efecto de que el órgano jurisdiccional lleve a cabo su estudio. Sin que obste el criterio sustentado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1A/J 25/2005, que establece que la procedencia de la vía es un presupuesto procesal que debe analizarse de oficio tanto en primera como en segunda instancias, al ser una cuestión de orden público. Dicho criterio no tiene el alcance de considerar que ese análisis oficioso también deba realizarlo el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, pues dicho órgano debe atender a las disposiciones que la Ley de Amparo establece para emprender el estudio de las violaciones planteadas. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.